Buenas tardes a todas las presentes. Gracias al doctor Francisco González por su generosa invitación, así como al doctor Andrés Muñoz, quienes dirigen el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Católica de la Ciudad de Cuenca. Gracias a las casi 300 personas que se encuentran conectadas en esta sesión de trabajo o de estudio. Y no puedo iniciar mi conferencia o mi charla, que como quisiera que la manejemos, como una conversación informal, pero respetando y guardando las formas académicas, sin hacer un breve homenaje al más de centenar de abogados que al menos en la provincia del Guayas han perdido su vida en este último mes, y en especial hacer un homenaje a la memoria del maestro Robert Guevara Elizalde, un preclaro del derecho penal, quien dentro de este último mes también perdiera su vida. Entrando en materia, es necesario que quienes participen en esta conversación tengan claro que la misma se va a desarrollar enmarcada en lo que dicen los artículos 424 y siguientes de la Constitución de la República, los artículos o el artículo 11, ordinales 3 y 8 de la misma. Antes de comenzar formalmente la conversación, les pregunto si el audio es claro y si todos o por lo menos la mayoría me escuchan. Bueno, voy a arriesgarme a creer que todos me están escuchando. A ver, esta charla respecto al habeas corpus tiene dos fases o dos momentos de análisis. El primero respecto a la prisión preventiva per se y el segundo respecto al tema sanitario. No obstante de aquello, debemos hacer un breve repaso de la situación jurídica actual, la que nace o la que se origina a través del Acuerdo Ministerial 00126-2020, publicado en el registro oficial o en el suplemento de registro oficial 160 del 12 de marzo, en el cual el Ministerio de Salud Pública declara el estado de emergencia sanitaria. Luego, el 16 de marzo, a través del decreto 1017, publicado en el suplemento del registro oficial 163 del 17 de marzo, el señor presidente de la República declara el estado de excepción y la restricción de movilidad y tránsito para todo el territorio nacional. Aquí nace un primer problema jurídico. La mayoría, por no decir todos, los fiscales le iniciaban un proceso penal por incumplimiento de decisión legítima, conducta reprimida, en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, a toda aquella persona que vulneraba el toque de queda. Así las cosas, muchas personas desde el 16 o 17 de marzo hasta el 25 de marzo eran aprehendidos y procesados por el artículo 282. ¿Qué pasó con esto? Que la mayoría de procesos se resolvían por procedimiento abreviado, recomendado por las defensas de quienes patrocinaban las respectivas causas en las audiencias de flagrancia. Así las cosas, así las cosas, iniciado esto, también ocurría que se habían iniciado procesos penales, procedimiento flagrante ordinario, y quedaban muchos purgando una prisión preventiva. Luego, con el acuerdo ministerial o el acuerdo interministerial 2 del 2020, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Gobierno, se reglamenta el procedimiento para sancionar a las personas que violen el toque de queda. No obstante de aquello, es necesario recordar que con resolución del COE del día 24 de marzo, se establece
o el señor presidente de la República lo define, de que ya no será sancionado o ya no entrará a la vía penal o la vía judicial la persona que sea aprehendida luego del toque de queda, sino que habrá una graduación punitiva en la cual primero se sancionará o por primera vez se sancionará con una multa de $50, a la primera reincidencia se sancionará con un salario básico unificado y a la segunda reincidencia o a la tercera vez que sea aprehendido violando el toque de queda el ciudadano, entrará recién ahí a la esfera de lo penal siendo procesado por el artículo 282. Pero ¿qué ocurre con esto? Aquello genera un grave problema procesal, puesto que existen personas que fueron penadas a través de un procedimiento abreviado y otras personas que están privadas de su libertad a través de prisión preventiva, aguardando que se reanuden las actividades laborales, sobre todo las contingencias procesales, para poder juzgarse su conducta. También es necesario hacer un hincapié que, de acuerdo a la resolución 4/2020 de la Corte Nacional de Justicia, se suspendieron los plazos y términos procesales. Con esto se busca interrumpir las caducidades de la prisión preventiva y las prescripciones del ejercicio de la acción penal o las prescripciones de los procesos penales. Luego, con la resolución 28 del 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se suspendió la jornada laboral total en la función judicial, quedando habilitadas únicamente las de flagrancia y las acciones constitucionales, en primer orden el habeas corpus. Una vez que hemos hecho este breve repaso al andamiaje jurídico que nos rige desde la declaratoria de estado de emergencia sanitaria, entremos ahora sin materia. El primer momento del problema que advertimos es el siguiente. Existen personas privadas de su libertad con una sentencia ejecutoriada por un procedimiento abreviado. Bueno, rectifico sobre la pisada. No están ejecutoriadas, se encuentran pendientes los recursos de apelación que hubieran lugar en derecho. Sin embargo, al no estar habilitados los tiempos, no se puede interponer ese recurso de apelación sobre la sentencia de procedimiento abreviado, por lo cual, si en algún momento se lo interpone, una vez reiniciadas las actividades procesales, aquello será materia de otra discusión. Sin embargo, considero que no es necesario llegar hasta allá. Al momento de extinguirse la pena, puesto que la conducta delictiva, entiéndase violación al toque de queda, incorporada a un artículo 282 de incumplimiento de decisión legítima, al ya no ser sancionado con prisión preventiva o al no ser inmerso en la esfera penal, la persona que violente el toque de queda a partir del acuerdo interministerial 2 de 2020, por principio de favorabilidad debe desaparecer la pena, extinguirse la pena en base al artículo 72 del COIP y esta persona debe recuperar inmediatamente su libertad. Como no hay jueces y muy probablemente el juez que dictó la prisión preventiva o que dictó la pena, para el caso del ejemplo relatado, no está laborando en virtud de la suspensión de la jornada laboral, entonces es una sala de la Corte Provincial de Justicia, de la jurisdicción en la cual se encuentre el privado de libertad, quien debe conocer un recurso de habeas corpus para que esta persona recupere su libertad. Aquí viene otra situación. Quien no se sometió al procedimiento abreviado, pero sí quedó dentro de un proceso penal por el incumplimiento de decisión legítima y sufre la imposición de una prisión preventiva, en este caso no se puede hablar de extinción de la acción penal, porque el artículo 282 no ha sido derogado de la normativa jurídica, pero sí podemos hablar de una prisión preventiva arbitraria, de la cual más adelante haremos el análisis. Entonces, estas decisiones jurídicas sancionatorias provocaron un galimatías en el
andamiaje procesal penal ecuatoriano desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 25 de marzo del 2020. Perdón un momento. Disculpen. Entonces, como les indicaba, estos ciudadanos que se sometieron al procedimiento abreviado deben interponer o deben presentar una acción de habeas corpus inmediatamente para recuperar su libertad. Luego viene el caso de las personas que sufrieron prisión preventiva, sea que la prisión preventiva haya sido dictada por el incumplimiento de decisión legítima o por cualquier otro delito. Debemos recordar, y por respeto a todos ustedes que entiendo, conocen la ley, son estudiosos del derecho, recordamos brevemente lo que dice el artículo 534 del COIP respecto a los requisitos que debe verificar el juzgador al momento de dictar la prisión preventiva. Estos básicamente dicen que debe existir las presunciones de que la persona a la cual se le va a dictar la prisión preventiva eventualmente puede ser responsable como actor o cómplice de resultado penalmente relevante, que debe este delito o esta presunta conducta criminal debe ser de ejercicio de acción pública, que la pena privativa de libertad en abstracto no debe superar de 1 año y que se debe demostrar o se debe acreditar que la dictación de otra medida cautelar de las contenidas en el 522 no privativas de libertad no son suficientes para asegurar la comparecencia del procesado del proceso. Si bien la norma no establece quién es el que debe demostrar aquello, si el procesado o la fiscalía, pero se entiende de 2 premisas, de que la fiscalía es el representante del ejercicio de la acción penal y de que el procesado goza de una presunción de inocencia, que es la fiscalía quien solicita la prisión preventiva y quien quiere que ese procesado permanezca privado de su libertad, el sujeto procesal que debe acreditarle al juzgador que las otras medidas cautelares contenidas en el 522 no son suficientes, medidas cautelares no privativas de libertad, no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Lastimosamente, como bien sabemos, en la práctica no es la fiscalía quien tiene esta responsabilidad, sino que se la endosan al sujeto procesal pasivo, que es el procesado, para que él con sus facturas de servicios básicos, sus declaraciones juramentadas, su RUC, su certificado de trabajo, lo que sea, le justifique a la fiscalía que él no va a eludir la acción de la justicia, lo cual es totalmente un despropósito y vuelve ilegal a esa prisión preventiva, de tal suerte que no se cumplen los parámetros de la ley. Aparte de no cumplirse lo que establece el artículo 77, ordinales 1 y 11 de la Constitución de la República, respecto a que la prisión preventiva será una medida cautelar de última ratio, debiendo priorizarse cualquier otra medida cautelar no privativa de libertad antes que la prisión preventiva, la cual será totalmente excepcional. Dicho esto de acá, entramos a otro problema jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática, Corte Interamericana, que en adelante la mencionaremos como Corte IDH, ha sido muy enfática respecto a la dictación de la prisión preventiva y al plazo razonable como tal. Así las cosas, denme un momento por favor que quiero hacer más grande mi pantalla. No puedo. Bueno, no importa. Así las cosas, la Corte IDH, principalmente en el caso Carranza versus Ecuador, y también desarrollado en otros casos como Tibi versus Ecuador y Suárez Rosero versus Ecuador, ha sido enfática en determinar
la prisión preventiva debe cumplir parámetros necesarios, similares a los que la ley manda, al COIP manda, los cuales establecen que debe ser un delito de acción pública, que la conducta penal sancionada por el Estado debe tener o debe estar, debe ser lo suficientemente grave para que la prisión preventiva sea justificada. Es decir, dicho de otra forma, que la prisión preventiva debe motivarse ampliamente para que aquella pueda ser dictada. Vamos a dar lectura textual a lo que dice el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no nos engañen. Voy a compartir brevemente mi pantalla con ustedes para que puedan leerlo al mismo tiempo que yo. La Corte IDH, en la sentencia Carranza-Alarcón versus Ecuador, dice: primero, existan elementos para formular cargos o llevar a juicio, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo. Dos, que la finalidad sea compatible con la convención, a saber, procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin. Y tres, que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Así las cosas, vemos que no es que la Corte IDH toma los presupuestos del COIP para desarrollar su contenido jurisprudencial, sino que el COIP toma las decisiones de la Corte IDH, aunque la sentencia Carranza y Alarcón es de reciente data, para adecuar lo que dice la convención, lo que dice la jurisprudencia convencional en la normativa positiva infraconstitucional. Pero vemos que esto no sucede. En la práctica, cuando ustedes presentan un habeas corpus, los jueces, o la mayoría de los jueces, se van por las ramas y establecen que no se ha demostrado que la prisión preventiva sea ilegítima o sea arbitraria. Presupuestos que contiene la ley de orgánica y garantías jurisdiccionales y constitucional para justificar la petición de prisión preventiva, habeas corpus, perdón. Pero aquí viene, para la situación concreta del COVID-19, una circunstancia excepcional, o una de las circunstancias excepcionales que vamos a conversar hoy. Primero, el plazo razonable de vigencia de la prisión preventiva, criterio que también ha desarrollado la Corte IDH, respecto a que la prisión preventiva no puede sufrir una suerte de privación de libertad, per secular seculorum, es decir, para siempre, por siempre y para siempre, sino que debe tener estándares mínimos en los cuales se deben encuadrar estos tiempos de privación de libertad. Si bien es cierto, la normativa establece que para delitos sancionados hasta 5 años, la prisión preventiva caducará, en 6 meses, y para delitos que la pena en abstracto sea superior a 5 años, la caducidad operará en 1 año, no es menos cierto que al iniciarse un proceso penal en ocasión de esta crisis sanitaria, se torna incierto cuánto tiempo el procesado va a estar privado de su libertad. Imaginémonos a alguien que fue procesado el 17 de marzo, por la causa que sea. Tiene ya 1 mes privado de su libertad sin que la continencia procesal se haya gastado por lo menos 1 día. Si el procesado o si el ciudadano fue procesado por una conducta penalmente relevante de las que resisten un procedimiento directo, imagínense, el juicio de él debió haberse dado 10 días posterior a la privación de libertad, es decir, alrededor del 26 de marzo. Estamos 16 de abril y la continencia procesal se encuentra suspendida, no se realizó la audiencia de juicio directo, no se ha resuelto la situación de este procesado y sufre la imposición de una privación de libertad incierta
e indeterminada, lo cual riñe con la Convención Americana de Derechos Humanos y riñe con los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, lo cual torna en arbitraria la privación de libertad y se encuadra en lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para la aplicación de esto. Ojo, no importa si es un delito de violación, si es un delito de ataque y resistencia, si es un delito de estafa, si es un delito cualquiera. La ley, la jurisprudencia convencional y la convención no hacen distinción en la supuesta conducta criminal cometida, porque recordemos que al momento de formularse cargos y dictarse prisión preventiva, sea que los cargos se formulen por un proceso penal que deviene de una investigación, o sea que se formulen por un proceso penal que deviene de una presunta flagrancia, en ese momento procesal no se discute la responsabilidad penal, sino que se discute si es que es necesario privarlo de libertad o no privarlo de libertad al procesado para garantizar su eventual comparecencia a juicio. De tal suerte que hacer consideraciones ponderativas entre derechos de la víctima o de la presunta víctima y los derechos del procesado, o hacer argumentaciones o ponderaciones si es que la conducta causa o no causa alarma social, no son válidas, no son legales, no son legítimas y son, por supuesto, arbitrarias, por lo cual debe proceder ipso iure el recurso o la acción, mejor dicho, de habeas corpus. Lastimosamente, en la práctica no ocurre, porque nuestros jueces de sala, insisto, con total respeto y aprecio a quienes son mis amigos, se van siempre por las ramas. Bueno, o en la mayoría de ocasiones. Luego viene otra circunstancia de presentación de habeas corpus, la misma que se da en ocasión de esta crisis sanitaria mundial, que es la que se origina de las recomendaciones dadas por la alta comisionada de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, las mismas que se emitieron el 25 de marzo del 2020 en Ginebra, en las cuales se establece o se recomienda a los estados partes que la prisión preventiva debe ser excepcional para evitar el hacinamiento en los centros reclusorios y que en la medida que los estados partes puedan hacer una suerte de inventario en los centros carcelarios, comiencen a dar disposiciones de recuperar la libertad ciertos privados de libertad que sus circunstancias penitenciarias así lo permitan, como por ejemplo personas que sufren enfermedades catastróficas, personas que tienen poco tiempo para que se cumpla su pena, personas que han solicitado un beneficio penitenciario y que está en trámite, personas que, dada su modalidad de privación de libertad, no provocarían una afectación a la sociedad, etc. En el mismo orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 10 de abril la resolución 1 del 2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos, en la cual también recomienda a sus estados partes que se evite el hacinamiento carcelario y que se disponga la inmediata libertad de las personas, de los PACLs, que encuadren sus circunstancias, o dicho de otra forma, sus perfiles penitenciarios a las condiciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece para poder recuperar la libertad. Lo cual vemos que el Estado ecuatoriano no lo ha hecho. Más allá de haber dictado o haber suscrito la señora jueza o la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia un oficio circular a las cortes provinciales del país sugiriendo la aplicación de estas recomendaciones de carácter internacional, aún ni el Consejo de la Judicatura se pronuncia dando instrucciones o dando recomendaciones o dando resoluciones para que los jueces puedan comenzar a activar estas garantías penitenciarias, y tampoco la Asamblea Nacional se ha pronunciado respecto a emitir alguna reforma legal
para poder acceder a este beneficio penitenciario. Lo que sí se ha emitido es una resolución un tanto amenazante por parte del Consejo de la Judicatura, o más que una resolución, un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, el cual le establece a los jueces que si ellos dictan habeas corpus y de esa dictación de los habeas corpus se desprende que se incurre en una mala actuación administrativa del servidor judicial, se iniciarán los procesos administrativos sancionadores del caso, lo cual entre líneas y en buen romance le dice a los señores jueces de cortes provinciales que se abstengan de emitir o de dictar habeas corpus presentados ante ellos. Quisiera entender que no es una decisión política por algún preso o algún privado de libertad que pudiera intentar un habeas corpus. Sin embargo, la experiencia me hace siempre dudar y pecar. En todo caso, la academia no se mancha ni se mezcla con la política, lo cual espero que esta conversación haya sido el agrado de todos ustedes, como para mí lo ha sido. Gracias nuevamente, Francisco, por la invitación y quedo a vuestras órdenes. Muchas gracias. Perfecto, se habilita la plataforma para las preguntas que tengan los participantes del panel. Doctor Pedro, tenemos la primera pregunta. Aquí manifiesta qué derechos fundamentales se vulneran. Rogaría al doctor Cambisaca que me concrete qué derechos fundamentales se vulneran, cuándo, porque he hablado de varias cosas. Perfecto, mientras tanto, doctor, vamos con otra pregunta. Erika Castro pregunta. Buenas tardes, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Si las medidas cautelares son insuficientes para garantizar la presencia del procesado, más que nada, ¿cómo afecta a la seguridad jurídica del país? A ver, que las medidas cautelares sean insuficientes deben ser demostrado por la Fiscalía. ¿Cómo afecta que no se lo haga a la seguridad jurídica del país? Pues lo afecta terriblemente. Porque recordemos Perfecto. que lo que dice el artículo 82 de la Constitución, con y lo la que ha desarrollado pregunta la anterior. Corte Constitucional respecto a aquello, es que deben existir normas claras y preestablecidas. Entonces, si la ley establece que debe justificarse que las otras medidas cautelares no privativas de libertad resultan insuficientes para garantizar la comparecencia del procesado del proceso, y no se demuestra aquello, sino que se obliga al procesado que vea cómo consigue, sobre todo en esta situación sanitaria, cómo consigue declaraciones juramentadas, escrituras de casa, cualquier tipo de arraigo laboral, social o personal, se está violando la seguridad jurídica y se está no solamente vulnerando la ley, sino también la Constitución. Perfecto, gracias, doctor. Haciendo alusión a la pregunta anterior de Patricio Cambisaca, pregunta, ¿qué derechos fundamentales se vulneran en la prisión preventiva? Bueno, en la prisión preventiva no se vulnera ningún derecho para mí, siempre y cuando sea dictada acorde a lo que dice la ley y la Constitución. La privación de libertad evidentemente restringe el derecho a la libertad, restricción que puede durar lo que dure la prisión preventiva,
o puede extenderse en el evento de una sentencia condenatoria o declaratoria de responsabilidad penal. Pero la prisión preventiva bien dictada, como lo establece, insisto, la ley y la Constitución, no viola ningún derecho constitucional ni legal. Perfecto. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Fabricio Valladares pregunta. Buenas tardes con los ponentes. Las medidas cautelares, ¿hasta qué punto violenta el principio de inocencia? Mire, las medidas cautelares como tal no violentan el principio de inocencia. Me parece que el abuso de las mismas, sobre todo el de la detención, el de la prisión preventiva, más que vulnerar la presunción de inocencia, vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa. Es una práctica muy usual, sobre todo en el Guayas, que se utilice la detención con fines investigativos de una forma abusiva. Y acciones presuntamente delictivas que no son flagrantes, se las flagrantice, por llamarlo de alguna manera, para privar de su libertad a alguien. La detención con fines investigativos debe ser exclusivamente investigativa. Es decir, tomarle la versión de una persona que ha sido imposible contactarla o que ha sido imposible llevarla ante el fiscal y luego de la versión dejarla en libertad. Ahora bien, entiendo que en la casuística y en la praxis resulta a veces un poco difícil que una persona sobre la cual hay una sospecha delictiva regrese luego de una versión bajo detención. Pero es lo que dice la ley y es lo que dice la Constitución. Y todos estamos obligados a respetarlo y acatarlo. Perfecto, gracias, doctor. Siguiente pregunta. Osvaldo Paqui pregunta. ¿Las personas privadas de la libertad con sentencia ejecutoriada estarían lejos de conseguir un habeas corpus? Yo creo que solo en el evento de un problema sanitario o de un problema de salud, sí estarían lejos. Si sufren una dolencia médica, llámese una enfermedad catastrófica o algún padecimiento de contagio de COVID o de alguna otra enfermedad viral o bacteriana, lo correcto sería que este habeas corpus sirva para que lo lleven a una casa de salud, sea del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o a una clínica privada si es que ocurren dos presupuestos, que el procesado pueda pagarla y que la misma tenga las seguridades del caso, además de una escolta policial en cualquiera de los tres escenarios. Más no serviría el habeas corpus para mandarlo a su casa porque ese no es el efecto del habeas corpus. El habeas corpus no es un beneficio penitenciario. El habeas corpus es una acción constitucional que busca evitar que se amenace la vida, la libertad, la salud, los principios tal como lo dice la ley y la doctrina, y la jurisprudencia también. Perfecto, doctor. Aquí más que una pregunta es lo que requiere Lorger Guamán en su criterio. Buenas tardes, doctor. En su criterio, la prisión preventiva dictada en las causas flagrantes que se han apelado debe ser resuelta inmediatamente por las salas de la Corte Provincial. A ver, en el deber ser procesal deberían ser resueltas inmediatamente. Lastimosamente, debemos recordar que existe un pool de jueces que complica terriblemente el agendamiento de las audiencias, porque no solamente se deben coordinar las audiencias de los jueces, también del secretario o secretaria, de tal suerte que es probable que una audiencia en corte provincial, se programe en el mejor de los casos luego de un mes que ha llegado el recurso a secretaría, si no es después de mucho tiempo. Problema que también, al menos en la provincia del Guayas, ocurre para el agendamiento de las audiencias del tribunal. Perfecto, doctor. Aquí Michelle Sarmiento nos dice, ¿su criterio es procedente el habeas corpus preventivo y en qué casos? ¿Es procedente o improcedente? No entendí. Repito, doctor, Gracias. ¿su criterio es procedente el habeas corpus preventivo y en qué casos? Gracias. A ver, lastimosamente nuestros juzgadores
en la mayoría de los casos, hablo siempre a partir de la casuística, no puedo hablar del universo total de jueces, tienen inoculada la concepción del habeas corpus antiguo, del habeas corpus que se presentaba ante el alcalde de la jurisdicción donde se originaba la prisión o la privación de libertad ilegítima, ilegal o arbitraria. Pero debemos recordar que a partir del año 2009, en que entró en vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tácitamente se fusionaron el habeas corpus anterior y el habeas corpus y el amparo de libertad, que era una modalidad procesal contenida en el CPP, para solicitar al presidente de la Corte Provincial la libertad de una persona que a criterio de esta, su privación de libertad no era justa, o no era legal, o no era legítima. Entonces, a partir de este enunciado normativo y de la amplia doctrina desarrollada y de la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional y sobre todo de la Corte IDH, se ha establecido que el habeas corpus tiene diferentes matices. El habeas corpus tradicional, el habeas corpus preventivo, el habeas corpus reparador. Entonces, el habeas corpus preventivo puede ocurrir, por ejemplo, en ocasión de que una persona se encuentre fuera del país, que tenga por alguna razón su domicilio en otro país, o que se encuentre de vacaciones, por decirlo así, y que se dicte dentro de un proceso penal en Ecuador la privación de libertad con prisión preventiva o con detención para fines investigativos. Entonces, esta persona quiere comparecer al proceso o quiere comparecer ante el fiscal a rendir su versión. Entonces, el habeas corpus preventivo pudiera presentarse o pudiera tener lugar para evitar que esa persona sea privada de su libertad y comparezca al proceso o comparezca a rendir la versión en libertad. También sirve el habeas corpus preventivo en el evento, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, en una sentencia en la cual en este momento la memoria me es ingrata, que sirve para temas de salud. Por ejemplo, si una persona, y que no va relacionado con el COVID, que una persona se encuentra privada de su libertad y dentro de esa privación de libertad su salud se quebranta o sufre de una enfermedad preexistente, sea esta catastrófica o no, entonces para evitar que el derecho a la salud de esa persona y sobre todo el derecho a la vida de esa persona sea vulnerado, se puede dictar el habeas corpus preventivo antes que eso ocurra, para que esta persona o bien recupere su libertad y se someta a alguna de las medidas cautelares del 522, o vaya a seguir cumpliendo su medida cautelar privativa de libertad o restrictiva de libertad en un centro de salud que lo puedan atender de la forma adecuada. Perfecto, doctor. Finalizamos con las preguntas. Las que queden pendientes, pues las realizaríamos al siguiente ponente. Doctor Pedro Moreira, mil gracias por su brillante exposición. Gracias a ustedes nuevamente. Un abrazo.